collar de 300.000 euros es lo más normal del mundo que a uno lo regalen, es una coña marinera. Luego, ¿por qué se hunden? Pues porque la gente no es tonta. La gente no recibe collares de 300.000 euros y los guarda en una caja fuerte. La gente sabe perfectamente lo que es un regalo de cortesía y lo que es un collar de 300.000 euros. Entonces, claro, es que como regalo de cortesía la verdad es que no cuenta. No, me han regalado un collar de 300.000 euros y luego otro, hasta 1.300.000 y es pura cortesía, hombre, va a ser que no. Bueno, 1.300.000 según el peritaje, aunque hay quien dice que probablemente sea el doble. Pero en fin, vamos a hablar de las joyas y de toda la corrupción enseguida. Antes quiero comentarles el asunto de la cacicada de Armengol. Esta semana, Partido Popular y Junts han presentado una enmienda para votar pidiendo elecciones anticipadas, disolución de Cortes y elecciones anticipadas. Y la resolución de la mesa, PSOE más Sumar, ha sido que no se puede votar porque eso es una prerrogativa del presidente. Cuando las propias enmiendas decían que tenía un carácter político no vinculante, es decir, que conocían perfectamente que era una prerrogativa del presidente, pero que querían hacer un gesto político. Bueno, pues no ha permitido que las Cortes se manifiesten políticamente en contra del presidente. ¿Por qué? Porque el presidente ha dado la orden de aquí no se mueve nadie. Yo no me voy a permitir una imagen de desamparo parlamentario, que es lo que ha ocurrido. Por eso, desde el Partido Popular se acusa de cobardía al presidente. Mañana tendremos derecho a votar aquí la continuidad de la legislatura, pero usted es un cobarde. Usted le tiene miedo a la democracia. Era lo que nos faltaba, señor Sánchez. Ya no es que no quiera que votemos en urna, sino que además no quiere que votemos en el Congreso. No tiene derecho a amordazar el Parlamento. Usted no es un demócrata. Bueno, es absolutamente antidemocrático, por supuesto van a recurrir ante el Tribunal Constitucional, pero aquí paz y después gloria. El Partido Nacionalista Vasco ya está empezando a marcar distancias. Fíjense lo que ha dicho una de sus diputadas, oiga, haga el favor de presentar presupuestos y si no logra aprobarlos, que es lo que va a ocurrir, haga el favor de disolver Cortes y mandarnos a las urnas. Muchas gracias, presidenta. Señor Sánchez, estamos nadando en el último largo de esta legislatura. Presente los presupuestos, es su obligación, pero si no consigue un acuerdo suficiente en esta Cámara, disuélvala y convoque elecciones. Bueno, ¿y por qué seguimos alargando la legislatura? Rufián lo explica perfectamente. Vamos a ordeñar lo que podamos porque estamos en un absoluto chollo. Creo que aguantar sin contenido no tiene ningún sentido. Yo lo que le pido al Gobierno, al presidente del Gobierno, que más allá de decir que los otros son peores, que eso ya lo sabemos, que llenemos de contenido lo que quede de legislatura. Esto se interpretó sobre todo en Cataluña, que yo pedía elecciones, es mentira. Yo lo que digo es que se llene de contenido la legislatura. ¿Para qué? ¿Aguantar para qué? Pues eso, vamos a llenarla de contenido, vamos a aprovechar que estamos en un momento único, porque este personaje es un chollo. Esto es lo que está diciendo, ¿no, Alicia? Llenar de contenido es que quiere decir, es una mala traducción del catalán al castellano, quiere decir llenarnos los bolsillos. Eso es llenar la legislatura de contenido. Es que yo, es lo que le está pidiendo. Ya este hombre me lo voy diciendo, bueno, he dicho esto, a ver ahora qué digo, porque claro, yo pienso seguir aguantando porque precisamente lo que quiero es seguir aprovechándome. Entonces yo me lo imagino mirándose en el espejo y diciendo, a ver, llenar de contenido, eso suena bien. Hay que llenar de contenido la legislatura, eso me queda muy bien. O sea, vamos a ver, este tipejo, todos lo sabemos, es un sinvergüenza y un vividor que no se ha visto en otra y no lo piensa soltar. Entonces, el problema que tenemos es que no es ya por los presupuestos, es que hay 1000 razones por las que este señor tenía que haber dimitido, haber sido a su casa y haber convocado elecciones. Lo de los presupuestos es una más de muchas, o sea, de una imputación de su mujer, de una imputación de su hermano, de un montón de cosas que ha hecho mal y además el tema de la votación, ¿vale? O sea, era no dejaba de ser una postura política, no iba a llevar a ningún lado porque votar, es decir, presentar esa proposición... No, era un gesto. Era un gesto, claro, pero que no iba a conseguir nada. O sea, gran cosa, demostrar efectivamente que hay mucha gente que se quiere que se vote y tal y cual, vale, bien. Bueno, pero mostrar visiblemente la debilidad parlamentaria. Sí, vale. Primero que se ha demostrado, es decir, ellos han intentado una postura, vamos, sí, es un poco una muestra política. La muestra política que ha dado él es, soy un dictador y no dejo ni eso. Y lo normal sería, y es lo que yo me pregunto, como esta gente en el Congreso, aparte de lo que hemos oído de Feijóo, ¿cómo no se han dedicado? Preguntas parlamentarias, queremos votar. Proposiciones no de ley. Mire, esta proposición de ley no sé si es interesante o no, pero yo lo que quiero es votar. Y absolutamente todos los que han pedido esa propuesta, dedicarse en todas sus intervenciones a decir, mire usted, no nos deja usted votar, no nos deja usted votar. Es que, claro, es que si no...
O sea, quiero decir, esto se queda en este diciendo, tiene usted mucho miedo a la democracia, vale, muy bien. ¿Y qué? Y un recurso ante el Tribunal Constitucional que ya veremos a ver Hombre, cómo claro, se bien, resuelve. y todo eso vale, pero desde luego, ese pleno dedicado plenamente a... Lo más decir que no impresionante podemos es que ese perfil antidemocrático obedece. ¿Y por qué no se abren las urnas de nuevo? ¿Por qué? Pues porque todo el mundo sabe que si hubiera elecciones hoy ganaría PP más Vox. Es que estamos en esa situación y por lo tanto lo que hace el gobierno es retener la voluntad popular. No convoco elecciones porque si no las pierdo. Claro. Hombre, eso es todo menos democrático. A expensas de algún trucaje electoral. Eso. Porque ahí está Por ahí el están trabajando con la ley de reconocimiento nietos de y todo la eso. española a tataranietos. Claro. Dentro de nada van a decir, mire, con que entre sus ancestros de Adán y Eva para acá Sí. haya alguien que alguna vez Haya pensado. un día, estuvo un momento en alguna parte que en su día fuera España, España. venga, ya es usted nacional español, es España. siempre y cuando vote al PSOE. Claro, ese va a ser los requisitos de seguro de una Sí. modificación legislativa Sí, y con claro. eso, claro, ya tienen el contenido. Claro, ya. estamos aquí aguantando El contenido que para habla que vengan Oceano. los nuevos, claro, estamos aguantando para que vengan los nuevos votantes. Cuidado que a lo mejor tampoco hace falta que vote el PSOE, porque puede votar lo que le dé la gana, porque va a votar en donde sea, en Quito, en México. Y le van a cambiar ese el voto. Y ese voto tendrá que viajar en avión, ¿no? Claro, también. ¿Y quién hace la cadena de custodia? Pues no Claro. sé, porque hay compañías muy de confianza, Sí. Air Europa, Por eso. Ultra, Ultra, pues sí. todas esas compañías, y luego vendrían seguros, vendrían en el pasaje de Delsi, No, se en las hace- maletas, Exactamente. vendrían bien Delsi, seguras ya está. y bueno, el Y PSOE votarán tiene en la eso. provincia que les digan en el Partido Socialista, a mí me interesa este voto en Cuenca, el otro Claro. en Tenerife y ya está. Yo quiero saber qué había en las maletas de Delsi. Creo que ahí sacaríamos una información francamente interesante. Había, A ver si creo, porque Aldama se anima a hablar, hombre. yo no era muy seguidor yo dejé de ver partidos de fútbol hace muchísimos años, pero había un entrenador que yo creo que era Valdano, ¿no? Que decía aquello de especular con el balón, era Valdano o alguno de estos, ¿no? Seguro. No recuerda, pues esto es especular con los votos. El entrenador, esto me acuerdo que siempre salía en las comparecencias, no, es que hay que especular con el balón, pues estos especulan con los votos y en efecto, oye, necesito en Cuenca 1.600 más. Venga, pues estas sacas, díselo a los que ahora sustituyen al Leire, que trabajó en Correos, que esta saca que lo lleven para aquí o que Total. lo lleven para allá. Ese es el secreto del PSOE. Sí, total. ¿Verdad? Bueno, Sánchez insiste en que las elecciones se van a celebrar en 2027 y que el gobierno va a estar hasta el 2027, obviamente, y más allá. Las elecciones se van a celebrar, señoría. Se van a celebrar. Pero la pregunta no es esa. La pregunta es ¿qué país se va a presentar en 2027 respecto al 2018? Si es un mejor país o un peor país. E indiscutiblemente, señor Feijóo, es un mejor país en términos de crecimiento, de empleo y de desigualdad. Oye, que no tiene abuelas, que él se lo guisa y él se lo come. Esto es Además, impresionante, ¿no? lo que no fue, no sé si en su época era obligatorio filosofía, el país es el mismo. O sea, ni es mejor ni es peor, el país es el mismo. En el 2018 y el 2027. Otra cosa es si los españoles vivimos mejor o vivimos peor. Y si la economía va mejor o peor. Pero a mí esto de hablar solo de España, porque ¿cuántas veces se le escucha a Sánchez hablar de España? Todos sabemos la coletilla esa de este país, tal. Habla de España cuando le interesa. Y lo importante, sinceramente, es ¿el país va a aguantar que usted alargue la legislatura hasta el fin 27, natural? ¿Y el otro pájaro y el rufián le dé contenido? Bueno, Claro. ya ha anunciado... Sí, exacto. Es decir, con el contenido de Rufián aguantará el continente, Bueno, ya que es España. ha anunciado algunos detalles más. Uno, va a haber presupuestos del 2027 que se van a presentar este año. Dos, va a haber elecciones en el 2027, pero no van a coincidir con las locales y regionales. Eso es lo que ha dicho. Entonces, ¿serán antes de las locales o serán después de las locales? No lo sabemos. ¿Y qué pasa si se presentan los presupuestos y no se aprueban? Tampoco lo sabemos. Sí, eso lo sabemos, no va a pasar nada. Bueno, no. Te digo yo que no. Si presenta presupuestos en octubre y no se aprueban, a lo mejor convoca para allá, para diciembre. Eso es posible, ¿no? No, para mí es absolutamente imposible. ¿Por qué? Porque está esperando a sus nuevos votantes. El día de Navidad.
que la gente no va a votar. Dice que los de derechas, como celebran la Navidad en familia, porque Bueno, tienen familia y es numerosa, tienen tanto compromiso navideño, claro, que venga. Y entonces nos votan los singles que dicen que votan más al PSOE y los inmigrantes que son musulmanes, que como no celebran la Navidad, bueno, van a votar. yo qué sé. Pero bueno, no, la clave probablemente está en los nietos. Hay 2,5 millones que han pedido esa nacionalización por la ley de nietos, que igual salen más porque realmente han abierto la puerta de manera espectacular. Ahora hay que tramitarlos, la tramitación es compleja, pero ya contratarán los que sean necesarios porque no hay problema presupuestario para eso. De momento llevan cerca de 500.000 de nacionalizados y están a todo tren, trabajando a destajo para llegar a esos 2,5 millones. Y eso claramente supone un asalto al censo y puede modificar el escenario de manera clarísima. Bueno, Feijóo ya apunta a la moción de censura, insiste en que él está disponible, está a disposición de Junts y PNV. Si quieren acabar con la legislatura, acaba mañana mismo. Por tanto, yo estoy a disposición, y lo vuelvo a reiterar, de cualquiera de los grupos de la Cámara, Bildu no, para conseguir una moción de censura, un gobierno nuevo, para convocar elecciones de forma inmediata. Bueno, pues esa es la oferta, pero en realidad no dice nada. Oye, que si me apoyáis, pues que entonces que sí, me tiro a la piscina. La pregunta es, ¿y por qué no te tiras a la piscina y fuerzas al otro a retratarse? Porque el PNV está en una situación extremadamente delicada, y Junts igual. PNV sabe que pasado mañana se queda fuera de la Lehendakaritza, y eso es la muerte. Y Junts sabe que Alianza Catalana le va a comer la merienda, y también es su muerte. Es que la cercanía con Sánchez para ellos es absolutamente letal. ¿Y por qué Feijóo no juega con eso? Porque no juega con nada. Vamos a ver. Antes, hace un ratillo, hemos hablado de los nietos y bisnietos y tataranietos de españoles. ¿Y qué ha hecho el PP con esa ley? ¿Y qué ha hecho Vox? Es decir, la han dejado pasar cuando hemos visto en todos los procesos electorales últimos autonómicos en que el PSOE ha perdido todas las elecciones, pero el voto del extranjero lo ha ganado en todas. Algo habrá. Yo no sé si porque en el extranjero no están informados de lo que pasa en España, no. Si porque el modo de captación de votos lo tienen el secreto, si porque el voto no tiene garantías que lo que se vote allí y llega aquí sea lo mismo, pero algo hay cuando se ve que hay una disfunción, y además una disfunción no de unas décimas, sino muy notable. Muy notable. Sí. Y encima lo vamos a grabar con muchísima más población que va a ser española. Y encima le hemos visto hacer trampa a las elecciones de su propio partido, y encima sabemos por ley de que se manipulaba el censo, el voto por correo, claro. Y encima sabemos que no hay ninguna estado de custodia. O sea, vamos a ver, blanco y en botella, sabemos perfectamente que lo que voten los señores que se nacionalicen españoles va a ser lo que diga lo que le convenga al PSOE, dejar algunos. Luego, además, también yo me acuerdo que al principio, cuando Vox se presentó, el problema que había en las embajadas, vamos, y en las cuando iban a votar en los consulados, es que no había papeletas de Vox. Entonces, ¿cómo voy a votar yo desde Argentina Vox si no si no está y no la puedo obtener? Pues al final acabo no votando, voy 3 o 4 veces y al final digo, pues mira, no hay forma. Eso también ayuda, es decir, que pueda haber momentos en los que no haya papeletas en determinados sitios. Esto se puede manipular muchísimo. Muchísimo. Y luego eso, manda los votos por correo, que bien poco te cuesta. De hecho, también se consignó, porque claro, si es que al final una gente que no había votado en la vida, que sabían que eran abstencionistas, salieron diciendo, es que yo me he encontrado con que he votado, y que había ahí un sobre con una letra que no era la mía. A ver, que sabemos que se están manipulando las elecciones, que lo que tenemos que entender es que es un poco por aquí, otro poco por allá, y gracias a la ley DONT hay sitios en los que el último escaño siempre... Y sobre todo que tenemos ya, como decías Alicia, los antecedentes. Es que hemos visto cómo gestiona la urna en sus propias primarias. Vamos, pensar... Si no tiene ningún escrúpulo en hacer trampas en su casa, ¿cómo no la va a hacer con la En términos de rufián, hemos visto cómo llena de contenido Bien, eso es lo que hemos visto. Y entonces es lo que está pidiendo Rufián a Sánchez, llenemos de contenido la legislatura, porque claro, lo llenaba y iban con las urnas de aquí para allá. Lo que pasa es que ya no está Coldo y todo aquel equipo, que lo tienen un poco de reserva y en prisión. Pero bueno, siempre habrá voluntarios que se inventarán lo que sea. Claro, que el Paco Salazar, el famoso que tenía la bragueta siempre bajada, está en Argentina. ¿Y qué hace en Argentina? Trabajar
¿Para qué? Pues para pastorear esos nuevos españoles. Hombre, pues claro, vamos a ver, tengamos, aparte de que lo consigan, es decir, los sistemas han sido muchísimos y todos se han demostrado que efectivamente, es decir, dar un dinero a los votantes a los que les da lo mismo votar una cosa que otra, mire usted, le doy 50, 100 euros, lo que sea, que es lo que está yendo a hacer Argentina, conseguirá unos votos así y otros serán simplemente cambiar las sacas, sí. Pero vamos a ver, es que yo es que como tengo tan claro que esto ya está tan tremendamente manipulado y que este señor está esperando por eso, está esperando para montarlo bien. Hombre, sí, de hecho, yo siempre lo digo, hemos llegado a esto, yo desde el principio, en este mismo plató, pero en otro programa, me dedicaba a decir, estamos en un golpe de Estado a cámara lenta. El rey no tenía que haber permitido que este señor formara gobierno. Yo considero que tiene mucha responsabilidad Felipe VI. ¿Por qué? Porque realmente, como son así de indeseables los compañeros de fatigas de este señor, ni siquiera se dignaron a pasar y decirle al rey que tenía... Entonces, el rey tenía que haberse agarrado a eso y decir, mire, usted me dice que tiene apoyos, pero aquí por aquí no ha aparecido nadie. Claro. Así que se convocan elecciones y posiblemente hubiéramos tenido, no les daba tiempo a montar todo el tinglao, unas elecciones inmediatamente hubieran salido bastante, es decir, hubieran podido trampear menos, no hubieran podido manipular tanto las distintas manipulaciones, porque esto es un pucherazo multifactorial. No esperemos un pucherazo de una sola cosa. Por eso, cuando dices, esos son unos pocos votos, sí, claro, unos pocos de aquí, otros pocos de aquí. Entonces, posiblemente, si nos hubieran dejado tener elecciones y si Felipe VI hubiera tenido el buen sentido de decirle a este señor que se convocaba, que era el perdedor de las elecciones, hubiéramos visto unos resultados más realistas. Y simplemente, muy breve, pero yendo un poco más allá. Imaginemos que se celebran elecciones y que Sánchez, con todos sus satélites estos antiespañoles, vuelve a gobernar. ¿Cuál sería la situación de España? La resistencia que hoy en día, pequeña, pero se está presentando desde la sociedad, desde algunos jueces valientes, fiscales, medios de comunicación libres, miembros de la UCO, ¿esa resistencia seguirá? ¿Tendremos ese aguante? Porque yo puedo hablar en primera persona, no mía, sino de Acteoír. Bueno, pues Acteoír estamos aguantando, estamos en todos los procedimientos, es un desgaste total, porque es que son horas y horas y horas. Hay un equipo de Acteoír de mucha gente que le está echando muchísimas horas al día, más allá del deber. Y ese aguante, si Sánchez vuelve a salir, ¿se mantendrá? Que cundirá la desesperanza es indiscutible. Indiscutible. Claro, y es que eso querrá decir que es que ahondará aún más su garantía de perpetuarse. Por eso la sociedad tiene que ser consciente que el momento de actuar es ahora, no dentro de No, de es un año, ahora. es que es ahora. Era ayer, Exacto, pero de momento ayer, por lo pero menos como hoy. se nos fue ayer, hagámoslo ahora, pero no lo dejemos para mañana. No, porque es que el riesgo de convertirnos en Venezuela ya no es una utopía, es una realidad que tenemos encima de la mesa. Es que hemos visto unas cacicadas espectaculares, pero absolutamente espectaculares. Y hemos visto al propio presidente, al propio Sánchez y al equipo de Sánchez con la urna sacándola de detrás de la mesa para hacer la trampa en sus propias primarias. Y sabemos lo que ha cocinado Leire en Correos, es que lo conocemos todo perfectamente. Bueno, hablemos de Zapatero, porque Zapatero esta semana ha tenido que comparecer ante el juez, ha llegado y ha recibido jarabe democrático, que diría Pablo Iglesias. Pues nada, le han dicho de todo menos bonito, pero a pesar de todo se ha mostrado impertérrito, ha saludado tan contento, etcétera, etcétera. Vox ha hecho un vídeo sobre Zapatero diciendo lo siguiente. No me creo que Zapatero sea un corrupto ni que se haya corrompido, al revés, que ha mantenido siempre una conducta ejemplar. Todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero. Tengo aquí a mi talismán, al presidente Zapatero. ¡Qué suerte! ¡Qué suerte tiene este partido! El mejor expresidente del gobierno que ha tenido este país, sin ninguna duda. Y el mejor socialista. Muchas gracias, José Luis, por tu valentía y por tu ejemplo. Esa es la escuela que hemos aprendido en las casas del pueblo, entre los compañeros. Hemos aprendido entre los militantes, entre las compañeras, que ser socialista es normalmente tener muy poco y estar dispuesto a dar mucho.
Toda España sabe que usted es el jefe de Ábalos, usted es el jefe de Koldo, usted es el jefe de Cerdán y usted es el socio o el jefe de Zapatero, pero eso ya nos lo dirán los tribunales. Es que el faro moral del Partido Socialista está absolutamente gripado. El Partido Socialista están muy inquietos, porque a pesar de que Sánchez ha dicho que toda la familia socialista está con él, la verdad es que la inquietud empieza a cundir. Y no es que toda la familia socialista está con él, es que toda la familia de Sánchez y de Zapatero lo que está es imputada. Eso para empezar. Porque, claro, el uno tiene a sus hijas, el otro tiene a su esposa, a su hermano. Y este es el problema, que se ha creado ahí unas sinergias tales, porque algo que hay que repetir constantemente. Zapatero está siendo investigado, entre múltiples delitos, por el de tráfico de influencias. El tráfico de influencias se realiza frente a alguien que se influye, alguien que tiene poder. ¿Ante quién influía Zapatero? Ante el Consejo de Ministros, ante Sánchez. Y es que eso está allí, es una realidad que no pueden parar. Y están asustadísimos. ¿Y cuál es el problema? Que como toda organización criminal es piramidal. Y entonces, como Sánchez presuntamente está implicado, toda la familia socialista que forma esa pirámide está afectada. Por eso lo que están haciendo es la típica piña de los que ven que vienen a por ellos y que deben protegerse mutuamente. Pero el problema es que son un poco como las ratas, que cuando están en estado de necesidad son capaces de morderse las unas a las otras. Y es lo que a lo mejor vamos a ir empezando, ¿no? A ver. La palabra familia, porque suena hasta bien. La mafia, la banda, porque son una banda, es que eso de familia lo contabas y parecía, claro, sí, y parecía hasta buena gente, la familia socialista, que no era familia. Estos son una mafia y a ver si sale todo. Ahora, hay un detalle, porque el expresidente Zapatero dijo que él negó que hubiera hecho ningún trabajo para el rescate de Plus Ultra, que no llamó a nadie, que no habló con ningún funcionario, con ningún político, ni nada de nada, pero sí reconoció que hizo una llamada al Banco Santander para que ayudaran a Plus Ultra. A mí me ha sorprendido esto, Javier, porque que un expresidente descuelgue el teléfono para que ayuden a una compañía, o sea, descuelga el teléfono a un banco para que ayuden a una compañía, precisamente el banco que ha colocado a Barrabés como consejero, pues hombre, un poco llamativo, ¿no? Es que al final todos son los mismos, claro que es llamativo. Y un banco con criterios bancarios, si ve que es una empresa que no tiene rentabilidad ni futuro ninguno, ¿qué préstamo le va a dar? Ninguno. Entonces, si usted llama, es porque algo hay detrás de usted. Y tenemos a los de siempre, tenemos a Barrabés, vamos a ver, dentro de nada, este procedimiento por ahora no ha salido así demasiado, pero dentro de nada veremos asomar la cabecita a un tipo que se llama Aldama, veremos, ya hemos visto en los informes, ya sale por ahí Jessica, porque sale en los informes, recibiendo una cantidad de dinero, que todavía nadie nos ha explicado para qué recibía ya una cantidad de dinero. Sale la línea Ábalos-Koldo, porque aquí había una propuesta de Plus Ultra de intentar influir en el gobierno por dos vías. La vía Zapatero, que parece que es la que prospera, y la vía Ábalos-Koldo, que es la que no prospera. Pero entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que, por ejemplo, el socialismo no creía demasiado en eso de la libre competencia, pero se ve que aquí había grupos de influyentes que debían estar allí, todos como cuervos frente al mismo, no como buitres, frente al mismo cadáver, que era el gobierno, y cada cual a ver qué se podía llevar. Y es que esto es muy importante, aunque suene todo a historia de chiste o de opereta, recordemos que Ábalos, en su día, es cesado. ¿Y cuál es el motivo profundo que más valoramos todas las acusaciones que estamos en ese procedimiento? Que el problema es que Ábalos había empezado a delinquir, presuntamente, por su cuenta. Estaba compitiendo. Exacto, sin dar cuentas a Cerdán, que era quien organizaba las cuentas. Y entonces decidieron quitarle porque estaba compitiendo. Y no solamente es que estaba compitiendo, es que le pasó al Aldama. Aldama era el vínculo con Venezuela. Aldama era, bueno, pues el novio cornudo, entre comillas, que tiene una novia, se la presenta a sus amigos y sus amigos engañan a Aldama y se llevan a la novia. Aldama tiene una novia, que era Venezuela, presenta a Koldo, a Ábalos, a todo ese entorno en Venezuela y al final acaban quitando a Aldama y es Koldo quien empieza a intermediar directamente con Delcy. Y hay fotos de Koldo con Delcy. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Que la libre concurrencia de mercado
como aquí no hay ley, ¿cómo se llama? Cuando la ley de defensa de la competencia. De defensa de la competencia, se devoraron entre ellos y ha saltado todo. Y esto es así, es una realidad. Por y eso. de todos esos grupitos, el PSOE se llevaba parte. Porque ¿a qué viene el rescate de Plus Ultra? ¿Qué ganó el gobierno? ¿Qué ganó Pedro Sánchez? Quizá, no lo sé, la presidencia de la Federación de la Internacional Socialista, Pues puede ser, financiada sí. por Venezuela. 53 millones da para bastante, ¿va? Son varios palos, como decían en Plus Ultra. En fin, creo que sería muy interesante que Ábalos testificara en el rescate de Plus Ultra, porque Ábalos estaba en contra. Y a lo mejor ese es un testimonio que sería extremadamente interesante. Bueno, como ven, el entramado de corrupción del Partido Socialista es espectacular. Hay una madeja muy compleja que se las vamos a contar enseguida en cuanto pase la pausa, porque todavía tenemos muchos detalles más de esa corrupción del Partido Socialista. De la Rosa Nostra, enseguida. Ha dicho hoy expresamente, la cloaca no ha funcionado. Y en eso estamos de acuerdo. Yo creo que ese puede ser el consenso que tengamos en esta Cámara. ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. En Lar de Paula elaboramos vinos de La Rioja que reflejan el carácter de nuestra tierra y la pasión por el detalle. Nuestro blanco semidulce, alas de mariposa. Nuestro tinto de autor, Merus 4. Vinos Lar de Paula, reconocidos por su calidad y autenticidad. Entre las montañas suizas, donde la nieve lo convierte todo en emoción, nace Hotel Helvetia, el destino ideal para vivir el esquí como nunca. Situado junto a las mejores pistas, en un valle donde entrenan campeones, cada día comienza con adrenalina y vistas que enamoran. Y al regresar, te espera el equilibrio perfecto, spa para desconectar, chimenea para sentir la calidez del invierno, jacuzzi con vistas y desayunos que convierten cada mañana en un lujo. Hotel Helvetia, tu experiencia alpina completa. Esquí que emociona, descanso que conquista. ¿Cansa esto ya, señor López? Sí, me cansa mucho que estés aquí todos ser el los portavoz días. de una organización con tanta corrupción, con fontaneras, con prostitutas, con joyas, con cloacas, con facturas falsas. Pachi López, que la verdad es que no es capaz de articular mucha respuesta. Bueno, seguimos con Zapatero porque, claro, realmente la explicación sobre las joyas sigue sin darla. Dice, no, es que necesito más tiempo para explicarlo. Oiga, si necesita tiempo para explicarlo, es que no puede explicarlo. Por eso Almeida decía lo siguiente.
Un diamond collar de 300.000 euros es lo más normal del mundo que a uno lo regalen, es una coña marinera. Luego, ¿por qué se hunden? Pues porque la gente no es tonta. La gente no recibe collares de 300.000 euros y los guarda en una caja fuerte. La gente sabe perfectamente lo que es un regalo de cortesía y lo que es un collar de 300.000 euros. Entonces, que vengan a... No, eso es clarísimo. Lo más llamativo es que Sánchez ha decidido apoyar de manera indiscutida a Zapatero y además mostrar toda su solidaridad y la del Partido Socialista por la imputación de sus hijas, etcétera, etcétera. Es decir, que nada de cortafuegos, al revés, unimos nuestros destinos porque en realidad nadie sabe si es Zapatero quien manda sobre Sánchez o viceversa. Sobre la imputación de las hijas, yo simplemente trasladarles a ellas y a la familia de José Luis Rodríguez Zapatero toda mi empatía y solidaridad, y esperemos que efectivamente todo se pueda aclarar y que en efecto pues, se pueda proclamar lo que él defiende y es su inocencia. Bueno, pues ese es el compromiso por parte de Sánchez, así que los destinos están unidos. Javier, ¿tú tienes la sensación de que a lo mejor es Zapatero el uno? Puede serlo, porque comparemos la actitud de Sánchez con respecto a la imputación de Zapatero con la que tuvo cuando finalmente se imputa a Ábalos o se imputó a Cerdán. Ahí los mata. Entonces convocó en Ferraz, porque aún Cerdán estaba en activo, pero Ábalos ya no estaba en activo. Convocó una rueda de prensa en Ferraz y rompió con ellos. Y sin embargo... Y además no le conocía. Sí, y sin embargo aquí no rompe el vínculo. ¿Será porque este vínculo está tan integrado de alguna manera que no puede romperlo porque él mismo es cautivo de ese vínculo? Y será porque hay dos piezas secretas todavía del asunto de Zapatero. ¿Qué habrá ahí? Porque todo lo que estamos hablando viene de un móvil que ni siquiera han entregado las autoridades norteamericanas. No, si es que el propietario de ese móvil, que es el que hace referencia a Zapatero, resulta que Estados Unidos lo pone en busca y captura y salta la alarma en todos los países del mundo, la busca y captura internacional. Y entonces salta en España, y España dice, tráigame la información de este procedimiento por si lo encontramos, a ver si se lo tenemos que dar a ustedes o no. Y cuando ven esa información, ven que está ahí Zapatero. Y eso se une con otra investigación que hay en Suiza y Francia, de que hay alguien por ahí blanqueando dinero que tiene que ver con los alimentos de Venezuela y que tiene que ver con Plus Ultra, y se reúnen en el tiempo sin nada que ver un procedimiento y otro, y está ya esto en Fiscalía, está en la realidad. Entonces, cuando empieza a investigarse el móvil de Zapatero, las reuniones de Zapatero, los mensajes que pudiera haber gestionados por la tía, por Gertrude, bien, las chiquitas de Zapatero, pues yo qué sé, a lo mejor también las utilizó de correo, porque claro, hemos visto a un agente secreto llamado Leire con todo su glamour. Bueno, pues las chicas de Zapatero tienen tanto glamour como Leire. Entonces a lo mejor allí, y todo esto que parece muy de guasa, unamos todos estos cabos. Es que al final todo va a saltar porque todos son los mismos. Y como hemos conocido la punta del iceberg, y lo que se ha descubierto en la oficina de Zapatero y en su casa, y no tiene más casas que estas en el extranjero. Además. Claro, y las cuentas bancarias pero es que a lo mejor las tiene, es que a lo mejor las tiene a través de sociedades interpuestas. Hombre, pero claro que las tiene, vamos, indudablemente, porque me da la lo digo impresión... porque ¿por qué entrega un papel diciendo no tengo ningún problema en que me investigue mi patrimonio en el exterior? Pues porque lo tiene perfectamente camuflado. Claro, por chulería, diciendo sí, yo lo he hecho muy bien. Claro. No sé lo que es eso de las offshore, pero creo que tengo unas cuantas que me han montado. Claro, es lo que estaba diciendo. No, claro. Indudablemente. Lo que pasa es que probablemente se las ha montado Julito, porque todo el mundo del entorno de Zapatero dicen que no tiene esa capacidad para montar sociedades en el exterior. Si se las ha montado Julito y Julito se pone a hablar, que parece que es a lo que va, porque para eso ha fichado a Márquez de Prado, para negociar con la Fiscalía y hacerse una aldama, si Julito se pone a hablar, entonces ¿quién tiene un problema es Zapatero? Es que da la impresión de pero que ahora Julito... mismo ahora mismo es duda de qué va a pasar con Aldama, porque el Supremo tiene muy claro cuál va a ser la condena de Ábalos y Koldo, pero está debatiendo sobre Aldama. Si Aldama queda libre, probablemente Julito se verá incentivado, pero si Aldama va a la cárcel, a lo mejor es diferente. Pues Aldama, que no ha colaborado tanto como dicen, al final va a tener suerte y se va a ver afectado
por otras colaboraciones posibles o eventuales que puedan darse. Porque Aldama, todo el mundo dice, no, Aldama ha colaborado con la justicia. Aldama es un estafador que estafó y sigue estafando a jueces y acusaciones populares y a fiscales. Porque no ha dado tanta información como dice. Sí, da una notición ahí en el juicio de Ábalos y Koldo. Begoña quiso la SEPI, el edificio que había de la SEPI allí en la manzana de Velázquez. Yo lo iba a comprar, pero al final se lo quedó Begoña. Muy bien, pero eso no tiene nada que ver en esa causa que se estaba juzgando. Y dos, presente usted las pruebas, no lo hace. Pero Julio Martínez, sin embargo, sí puede ser un Aldama de verdad, que pase información verídica, cierta, y que no busque tanto el pantallazo, porque no lo ha buscado. Aldama desde el primer minuto buscó el protagonismo, le gusta mucho ser constantemente el centro de atención. Se ha abierto un canal de YouTube. Claro, Julio Martínez es un hombre reservado, discreto, que sí. tiene dinero de familia, que no tiene un interés demasiado en ir a la cárcel. En el salseo. Claro. O sea, que yo creo que sí que puede ser Julio Martínez un Aldama de verdad, o sea, un colaborador de verdad, alguien que diga cosas de peso. Y Aldama, yo hace poco coincidí con alguien del entorno de Aldama y me dijo, bueno, ¿y tú qué piensas de Aldama? Y yo le dije, pues mira, muy claro, que sigue estafando a todo el mundo y que si en el caso del Supremo la acusación unificada hubiera caído en Actuir, a lo mejor no reducimos la condena de Aldama para que no ingrese en prisión, sino la reducimos, pero para que ingrese, para que colabore en las próximas. Porque, claro, aquí se está haciendo un juego de una serie de personas que se han dedicado a delinquir y que nos creemos que estos han caído del caballo, se han convertido y ahora se han hecho santos. No, pero Julio Martínez, ese sí que puede colaborar y es el temor de Sánchez. Porque como él empieza a tirar, de ahí quien ha podido montar todos los artilugios ha sido él. Es que yo creo que Julio, vamos a ver, si Zapatero ha sido capaz de encausar a sus hijas, Julio Martínez sabe perfectamente que le va a endosar todo el marrón. Y obviamente va a decir, no, yo no voy a comer ese marrón. Porque probablemente lo que ha ocurrido es que él ha montado toda la historia, ha cocinado el plato, pero quien ha puesto la cara era Zapatero. Y obviamente lo ha hecho porque contaba con Zapatero. Porque hicieron el negocio a la limón. Entonces, ¿me voy a comer el marrón yo solo? No, eso va a ser que no. No, y hará muy bien. Y, claro. y tiene toda la razón en pensar que es muy probable que Zapatero no le proteja en absoluto. Pero claro. Entonces, pues bueno. Pero si ha dejado a sus hijas a los pies de los caballos, ¿qué va a hacer con Julito? Pues lo mismo, que eran muy amigos y salíamos a correr juntos, ya, pues por eso. Pues se lo hace con sus propias hijas. Bueno, y luego, atentos a lo que dice Ketty Garat, la periodista de The Objective, que apunta a que la trama estaba cobrando comisiones del 20%, que ya son comisiones latinoamericanas, para entendernos, nada del 3% como en Cataluña, no, del 20%. Aquí, en esta trama de corrupción, estamos hablando de una corrupción que se sustenta sobre la base de una comisión del 20% para el Partido Socialista. Esto es lo que varios empresarios con los que yo he ido hablando durante muchos años, durante los últimos 4 años y medio de investigación, siempre nos han relatado. Es impresionante, ¿no? 20%. Estamos hablando de muchísimo dinero. ¿Y dónde está metido todo este dinero? Claro. Porque solo yendo al caso de Zapatero, si alguien tiene, y vamos a dar por bueno la tasación que realizaron Sorena sobre las joyas, si alguien tiene 1.300.000 euros en joyas, es porque tiene un porcentaje mayor de dinero en otros productos, ya sea bienes inmuebles, ya sea dinero en efectivo, ya sea cuentas bancarias. Nadie toda su fortuna, o alguien que vive pobremente, no tiene 1.300.000 joyas por valor de 1.300.000 euros. ¿Dónde está el resto? Porque por ahora se habla mucho de esto, pero lo único que se ha pillado económicamente es eso, que ya es mucho. Y el PSOE es lo mismo. Si hay comisiones de un 20%, solo hay 2 explicaciones. O alguien tiene mucho dinero guardado en algún sitio, o hay muchos que pillaron un poquito de ese 20%. No, entonces hay muchos corruptos. Vamos a ver, ya has dicho que ha habido ahí una serie de movimientos que, para llamar la atención en Suiza al movimiento de capitales, que Suiza eso debe ser un payá para acá, que vamos, que ni nos imaginamos debe haber choque, colisiones múltiples. ¿Cómo debía ser para que haya llamado la atención? Y esa es la verdad, o sea, es decir, que están sacando dinero del tema hidrocarburos, del tema, parece ser, de alimentos en Venezuela, bueno, o sea,
del tema de posiblemente de ayudas a... Es que con cada buque de petróleo de Venezuela era una comisión de 2 millones de euros. Claro. Entonces estamos hablando de mucho dinero, obviamente. Que sí que habría unos cuantos que se repartían, vale, bien, pero mucho dinero. Y ha acabado llamando la atención. Y si llama la atención es porque, efectivamente... Entonces esas piezas que dices que están todavía en secreto, bueno, van a empezar a salir ceros ahí, que se nos van a quedar los ojos redondos. Y de todas maneras, una versión así un poco de tipo memoria histórica. Claro, estas joyas, recordemos que el PSOE en el año 36, cuando estalla la guerra, una de las cosas que hacen los milicianos es entrar en el Monte de Piedad y se llevan todas las joyas de toda la gente que tenía ahí sus ahorros, sus pequeñas cosas. A saber si estas joyas, uno, tienen algo que ver con la memoria histórica, aquello que robó el PSOE, o dos, tienen algo que ver con los presos políticos de Venezuela, porque esta gente también se lleva sus tesoros, un poco como para decir yo soy el señor, porque es que, de verdad, no tiene ningún sentido almacenar esas joyas. Es que tiene un sentido tan escaso, porque si me dijera, mira, es que son joyas artísticas, que esta gargantilla perteneció a Ana de Austria y aquella otra, María Antonieta. Es que, Javier, yo creo que es algo más delicado todavía, que es lo que has apuntado en alguna red social, y es que si no está firmada por un maestro joyero, está simplemente engarzada. Y si está engarzada es el modus operandi de los narcotraficantes para ejercer un pago. Pasas la aduana con el collar colgado y haces el pago. Claro. Y ahí no se entera nadie. Bueno, pues como no están firmadas, probablemente sea eso. Y por lo tanto es un pago de un negocio de narcotráfico, que es todavía muchísimo peor. Y por eso ni hay marcas del joyero, por eso. Y por eso tenía esas cantidades, porque después igual estas joyas él las realiza en algún lado, las vende en algún lado, las cambia por dinero, por criptomonedas, por un montón de operaciones que hay ahí intermedias. Porque es que no es una caja fuerte que tenga en su domicilio. Yo puedo comprender que a alguien le gusten las joyas, pues si a mi mujer le gustaran las joyas, yo tendría las joyas en casa para cuando sales de fiesta que se la ponga. ¿Pero quién se va a poner eso? ¿Dónde vas a ir? Pero en la oficina. ¿Tienes las joyas en tu oficina? Es que tiene relación directa no con regalos que te hayan podido hacer, tiene relación directa con tu ejercicio profesional que realizas en la oficina. Hago un supuesto. Están recibiendo dinero a expuertas y no es tan fácil. Cuando es tantísimo dinero, ya digo que hasta ha llamado la atención el movimiento y tal. A Coldo le costaba deshacerse de los billetes de 500, por eso. Claro, pero bueno, pero llega un momento en el que no puedes tener todo en efectivo. Entonces, efectivamente, tendrá inmobiliario en sociedades o solo lo que sea, pero tendrá una inversión en inmobiliario. Y también en joyas y posiblemente también en oro. Y esas joyas es un pago y tampoco te creo. O sea, quiero decir, y será uno de los muchos pagos. Entonces, él sabe que tiene. ¿Y por qué las tenía en la oficina? Pues hay quien dice que porque pensaba que le iban a investigar la casa y se las llevó a la oficina, pero a lo mejor tenía en la oficina y tenía en casa. Es decir, yo pienso que hay tanto pago que bueno, una de las cosas es en diamante y desde luego es mucho más llevadero, pues eso, unas joyas que dices, bueno, unas joyas que he comprado que unos saquitos de diamantes, que eso sí que tiene un aspecto como muy de película de James Bond, de traficantes, de pagar y tal. Mucho peor, sí. Bueno, luego el Partido Socialista está siendo además investigado por financiación irregular en la Audiencia Nacional, que esa es otra. Es que estamos solamente en la punta del iceberg de un montón de historias, de un montón de tramas que realmente todas confluyen de manera inquietante, pero cuidado, porque ya empieza a aparecer no solamente la cloaca de Leire 10, sino también el posible vinculación con el narcotráfico. Por eso Feijóo apunta a que no descarta, incluso dice que es muy probable que el Partido Socialista sea imputado como tal. Acabe imputado. Yo creo que técnicamente, legalmente, con el Código Penal en la mano, es muy posible que el Partido Socialista acabe imputado, entre otras cosas. Bueno, pues esa es la situación, con lo cual, Javier, probablemente estamos ante un escenario en donde el Partido Socialista podría desaparecer. Ojalá. Pero parece que tiene mucha resistencia, porque también, si miramos las últimas elecciones autonómicas, pues resulta que Podemos, Sumar y todo aquel espacio, salvo una peculiaridad que ha habido en Andalucía, en el resto no han logrado competir con el PSOE y el PSOE ha traído parte del voto de ellos. Desde el punto de vista legal parece cada vez más claro que ahí había una trama, porque no es un tema de ministros ni de gente del gobierno, es que es un tema que los secretarios de organización del PSOE estaban implicados.
Es que es casualidad que justo enfrente de la sede del PSOE estuviera el despacho profesional de Zapatero que registran, o buscaba él la cercanía al PSOE por algún motivo. Y la influencia que seguía teniendo Zapatero en el PSOE, algo ha tenido que ver. Es que suena todo, y sobre todo que Pedro Sánchez fue elegido el presidente o el secretario de la Internacional Socialista con el dinero venezolano. Eso cada vez parece más claro. Entonces es siempre el PSOE, 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 PSOE. Y lo que ha hecho el PSOE es acaparar el gobierno. Que esta es la realidad. El PSOE ha utilizado el gobierno para extender la corrupción interna que había en el partido, extenderla al ejercicio del poder. Por eso fue tan rápido la contaminación del gobierno, porque ya venían contaminados de antes. Exacto, venían corrompidos de casa, porque es que el problema no es que un gobierno se ha corrompido, es que es una organización criminal que ha llegado al gobierno, que es exactamente el mismo modelo de Venezuela. Y el problema es que es una asociación mafiosa y con muchos intereses, de tal manera que yo la impresión que tengo es que no va a desaparecer por la sencilla razón de que se van a sacar un PSOE bueno. Un PSOE bueno que no existe, o sea, ni históricamente ni actualmente. Es decir, los hay más corruptos o con más capacidad para poderse haber enganchado en asuntos en los que les ha dado la corrupción mucho dinero, y otros un poco menos corruptos, pero para mí no hay un PSOE bueno. Sin embargo, estoy convencida que nos van a vender, es que este es el PSOE malo, en caso de que lo imputaran como tal partido. Que yo no sé eso hasta qué punto y qué trayectoria puede tener, porque claro, como partido te encuentras con que hay unas cabezas responsables. El PSOE tiene un tesorero, tiene es decir, una serie de gente a la que tienes que ir. Un secretario general. Un secretario general, claro, porque el concejal que está en Matalascabras, pues no tiene por qué saber de eso, que a lo mejor en su pequeña escala también es corrupto, no lo sé, pero bueno. Pero el asunto es que es muy difícil, o sea, la imputación al final no va a terminar con el PSOE, y es lo que a mí me da rabia, porque si hay algo que yo sueño en esta vida es con que el PSOE desaparezca. Que tampoco es imposible, porque realmente el Partido Socialista ha desaparecido de muchos países de nuestro entorno. En realidad, España es una anomalía. Es el único país donde hay un Partido Socialista relativamente fuerte. Bueno, el Partido Popular... No ha desaparecido, ha perdido poder. Es decir, los partidos socialistas de diversos países se han quedado... Sí, pero el italiano está prácticamente desaparecido. Y en Francia está prácticamente desaparecido, y en Alemania no está desaparecido, pero está súper débil. Y bueno, en España realmente es probablemente el único país donde el Partido Socialista tiene una fuerza relevante. Bueno, les decía que el Partido Popular ha hecho un resumen de muchos de los casos de corrupción. Que hay casos de todo tipo. Está Paco Salazar, está Begoña Gómez, está Mercedes González. Es que es increíble toda la mafia, ¿no? El Partido Popular se equivoca. Eso no es amistad, es pandillaje. Lo de esta gente era pandillaje. Y ese es el problema. Y han sido todos una pandilla que han ido sacando lo que han podido. Ahora estamos viendo cómo esa montañita que hicieron se está derrumbando, y el problema es cuánto tardará Sánchez en caer. Yo creo que hasta el último momento será muy complicado. Yo lo veo mal, salvo que se consiga imputar y que vaya la Guardia Civil y lo saque, yo no veo... No, este tío aguanta, le da lo mismo, pero por favor... Hay que escribir a Trump una extracción en la Moncloa. La pregunta es la de Rufián, ¿para qué? ¿Para qué alargar la legislatura? Pero la pregunta también es para el propio Sánchez, ¿para qué seguir un día más en la Moncloa? Que un día más en la Moncloa es un día menos en el banquillo, sí, pero es un día menos en el banquillo, pero la idea consiste en resistir y seguir, y el 27 continuar, y sigue sin sentarse en el banquillo. La natalidad artificial de los españoles autoexiliados es lo que busca él. De repente, una masa de votantes, y eso, y luego otra cosa, la regularización de inmigrantes en situación irregular. Siempre dicen, y es verdad, que la regularización de los inmigrantes no lleva anejo, ni mucho menos el voto, ¿de acuerdo? Pero ¿quién nos dice que un regularizado no dicta? Dentro de 2 años ya claro, veremos. Saca una ley de repente
que les concede automáticamente a aquellos regularizados que lleven 3 meses y que no hayan cometido ningún delito, según acrediten en un certificado, que puede ser un papel en blanco, que aporte el propio solicitante diciendo que no ha dicho nada, que no ha hecho nada, bien, y le da el derecho al voto. Eso puede ser. Tampoco haga falta, Javier, porque es que la mayoría son hispanos y por lo tanto en 2 años de residencia legal, que empezaría ya, serían nacionalizados. Estamos hablando de 900.000 los que ya se han registrado y están pidiendo que se alargue el plazo para poder hacer algo más, pero probablemente estemos en 1 millón, más los que vayan a ir por la reagrupación familiar, o sea que estamos en una avalancha increíble. Y con el detalle de que, sin embargo, los saharauis no podían aceptar acogerse, claro. Los ucranianos tampoco. Váyanse a otra ventanilla porque no es para ustedes. Claro, es que se ve claramente que es una ley esa medida. Es que es una vergüenza, es que se les tenía que caer la cara de vergüenza. Bueno, próxima semana, el próximo miércoles, Sánchez comparece en el Congreso. ¿Algo que esperar? Pues un poco lo mismo que la declaración de Zapatero del juzgado. Nada concreto, todo muy abstracto. Mucho bla, bla, bla. Exacto. Y tú más. Sí. Bueno, pues nada, estaremos muy pendientes. Alicia, ha sido un placer, muchísimas gracias. Encantadísima de venir. Javier, muchas gracias también. Muchas gracias a ustedes. Ya saben, nosotros volvemos la semana que viene con más información y más análisis. Les espero el próximo domingo. Que tengan buena semana.